La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de prevención, diagnóstico y tratamiento de la sarcopenia. Si no sabes qué es sarcopenia, atendé esto, porque le vamos a preguntar al doctor Agustín Casaxia, nuestro invitado. Él es traumatólogo y especialista en medicina del deporte. Pero tenemos esta plaquita que nos dice qué es la sarcopenia. La sarcopenia se caracteriza por la disminución de la masa y la fuerza muscular y el incremento paralelo de la masa grasa. A partir de los 50 años, la masa muscular disminuye del 1 al 2% anualmente y la fuerza muscular entre el 1,5 a 3% a partir de los 60 años. En diversos estudios con población adulta mayor se observó una prevalencia de sarcopenia entre el 12 y el 20% en hombres y entre el 30 y 40% en mujeres, que se va incrementando con la edad. Esto se puede prevenir con hábitos saludables y constantes. Y de este es el tema que vamos a hablar en el programa de hoy. Comenzamos de esta manera, El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte y enseguida recibimos al doctor Agustín Casaxia. Con nuestro invitado, el doctor Agustín Casaxia. Él es traumatólogo y es especialista en medicina del deporte, además de ser amigo de la casa. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Vivi, un placer estar contigo, con la audiencia, después de mucho tiempo otra vez. ¿Verdad? Pero bueno, sí? Siempre siguiendo el programa. Qué bueno, doctor. Así Qué es. gusto tenerlo acá. Y este tema que queremos hablar de sarcopenia, prevención, diagnóstico y tratamiento de la sarcopenia, ¿eso es muy común? No, la sarcopenia es una entidad como sarcopenia en sí relativamente nueva. Pero es una afección que cuando analizamos lo que es, entonces vemos que es una afección antigua. Solo que la medicina va avanzando y va haciendo entidades nuevas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en traumatología antes no veíamos la fibromialgia, hoy vemos. La sarcopenia también se empezó a definir y a darle importancia a partir de los años 80 más o menos. ¿Eso por qué? Porque ha aumentado considerablemente la expectativa de vida de la población mundial, también en Paraguay. Entonces eso empezó a producir mayores accidentes en la casa, por sobre todas las cosas, accidentes haciendo actividades deportivas. Y entonces nosotros podemos ver que la sarcopenia definimos con tres aspectos, ¿verdad? En primer lugar es la definición es la disminución de la masa muscular. Si miramos a nuestros padres mayores, a nuestros abuelos, vemos que la mano, por ejemplo, empieza a notarse el esqueleto, ¿verdad? Parece que va desapareciendo la grasa. Disminuye la masa muscular, disminuye la fuerza muscular. Y obviamente la potencia física, los que hacen deporte disminuyen el rendimiento, por ejemplo. Y entonces esos son factores que han hecho de que los accidentes en la casa, caídas con fractura de cadera, con fractura de muñeca, hayan aumentado considerablemente. Y hoy, ¿qué queremos hacer cuando tocamos la sarcopenia? Instruir un poco a nuestros televidentes que siempre te acompañan a vos y estamos acá, decirle cómo prevenir y que no se caigan, que no se rompan y ver algunas cosas que podamos sacar en claro hoy. Porque el músculo
protege al hueso, doctor, además de todas las funciones que tiene. Y al tener menos masa muscular, entonces el huesito está más desprotegido. Así es, sí. Y cuando le vemos, como usted decía, a nuestros mayores, a los abuelitos y todo, de repente uno le ve y parece que la gente se va encogiendo. Cuando es más grande, es más chiquitito, ¿verdad? Más grande de edad, sí. Es como que de tamaño se va achicando. ¿Eso es también por esto? Influye un poco, pero también influye de que los cartílagos articulares, que los jóvenes, en los niños están muy desarrollados, en los adultos mayores también, pero a medida que pasan los años, el cartílago articular se va deshidratando, sobre todo en la columna vertebral, tanto en la región cervical, en la región dorsal o lumbar. Y por eso es que hay un dicho, cuando dormimos somos más largos, y al levantarnos, cuando estamos en la posición erguida, entonces, como hay un aplastamiento y los cartílagos perdieron líquidos, se deshidrataron, disminuye la estatura de las personas. Y entonces ahí encontramos una explicación médica de lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Que a medida que pasan los años parece que nos encogemos. Sí. Parece que somos, no es que parece, somos luego, ¿verdad? Claro. Disminuye 1 o 2 centímetros la altura del corporal. Y aumenta en otro centímetro circular. No, en algunos casos, no en todos. No, en algunos. La mayoría tiende a aumentar su masa muscular. Mira, va disminuyendo y va aumentando su masa grasa, ¿verdad? Sí. Bueno, pero eso, ¿qué tenemos que hacer, doctor, para no tener eso? Porque eso es algo, un deterioro, una cosa normal del organismo, ¿verdad? O sea, eso le pasa a todo el mundo. ¿Qué podemos hacer para que no disminuya tanto esa masa muscular? Bueno, hoy la verdad que la actividad física es fundamental para todo lo que es nuestro organismo, para prevenir un sinnúmero de afecciones como la diabetes, la hipertensión y por supuesto la sarcopenia. Entonces, haciendo una actividad física, nosotros estamos en primer lugar tonificando los músculos sin tener necesidad de ir al gimnasio. Solo el hecho de caminar o andar en bicicleta o hacer caminata en el parque o por lo menos en la cinta, tonifica la masa muscular y esa tonificación hace de que el esqueleto en sí tenga mayor estabilidad. Porque ¿dónde está el problema de la sarcopenia? Sabemos que por definición es pérdida de masa y pérdida de fuerza. Y al tener pérdida de fuerza hay mayor propensión a las caídas, claro, a los accidentes fortuitos. Entonces ahí estamos haciendo una prevención. La otra manera es, bueno, si nos disponemos, yo tengo algunos pacientes que me dicen, doctor, después de jubilarme, a los 60 años empecé a hacer actividad física. Y estoy muy feliz porque me siento mejor, ocupo mi tiempo y sobre todo está haciendo prevención de varias enfermedades, ¿verdad? Entonces, si nos proponemos, podemos hacer actividad física ya más reglada, con mayor regularidad, 3 o 4 veces a la semana, 1 o 2 horas, ir a los parques, a los gimnasios o en la casa mismo, ¿verdad? Claro. O sea, hacer actividad física. Lo principal para evitar la sarcopenia es la actividad física. Mantener el tono muscular. Y paralelamente a eso podemos ver de que hay algunos estudios que dicen que se pueden consumir cierto tipo de alimentos, porque el músculo tiene mayor cantidad de proteínas, aminoácidos, ¿verdad? Pero lo natural es lo mejor. Claro. Perfecto. Bueno, comenzamos recién el programa. Yo ya le estaba preguntando todo al doctor, pero tenemos mucha información y tenemos material muy interesante que queremos compartir con todos ustedes. Vamos, por favor. Cambios en los músculos de los adultos mayores. A partir de la tercera década de la vida, el sistema muscular esquelético sufre una lenta pero progresiva pérdida de la masa y fuerza muscular que se acentúa a partir de los 65 a 70 años. A partir de los 50 años la masa muscular disminuye entre 1 a 2% anualmente y la fuerza muscular lo hace entre 1,5 a 3% a partir de los 60 años. En los varones el proceso es más progresivo, mientras que las mujeres presentan un brusco descenso coincidiendo con la menopausia.
Con el envejecimiento se produce un incremento en la proporción de grasa corporal del 18 a 36% en varones y del 33 a 44% en mujeres. Bueno, según este informe, desde la tercera década de la vida, 30 años, el sistema muscular esquelético sufre una lenta pero progresiva pérdida de masa y fuerza muscular. O sea, a partir de los 30 años ya se va disminuyendo la fuerza y la masa muscular. Y después se acentúa, oye, todo se acentúa con más años, 65 a 70 años. Entonces, cuanto más tenemos que hacer ejercicio, una persona que nunca hizo ejercicio, doctor, Sí. y llega a los 60, 65, 70 años y se da cuenta, de repente está viendo el programa y dice, no, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer? Nunca en mi vida hice, ahora a los 70 años me voy a volver deportista. ¿Qué le decís? Y yo el mejor consejo que le puedo dar es de que nunca es tarde para mantenerse sano. Y hacer actividad física produce una salud tanto mental como física. La salud mental es fundamental hoy en día. Bueno, tenemos nuestro ejemplo ahora de la cuarentena del Sí, COVID, ¿verdad? Todos sí. estábamos en nuestra casa ya no acostumbrados a dejar de trabajar y bueno, y ahí entró un poco a la parte mental a trabajar, bueno, y lo importante fue que la gente trató de no deprimirse, buscó otras actividades y Sí. por suerte, según hablando con mis amigos, muchos se dedicaron a hacer actividad física, Sí. muchos que nunca hicieron porque decían que no tenían tiempo y ahora se dan cuenta que tienen tiempo. Y con la actividad física no hace falta que uno vaya al gimnasio y que levante 50, 100 kilos. Con una mancuerna de esas que se venden en cualquier tienda de deporte que tenga 1 kilo puede empezar uno a hacer su actividad física deportiva. Lo importante es la regularidad. Y acuérdense de que donde a los 30 años hablamos de que empieza a decaer un poco nuestro organismo, pero Sí. si nosotros hacemos actividad física, en vez de empezar a los 30, va a empezar a los 40. Y si es que llegamos a los 60 años con un ritmo, va a ser muy difícil que uno tenga un accidente en la casa, por ejemplo, en el baño, donde los abuelitos generalmente Sí. se caen y se rompen la cadera y es un problema grave. Sí. Pero ¿por qué se caen? Por la falta de estabilidad. Y la estabilidad es por falta de fuerza. Entonces, y el ejemplo también de las personas mayores que no hacen actividad física es que se sientan en un sofá, en un asiento un poco bajo y ya no se pueden levantar. Porque el muslo, el cuádriceps es el que hace la fuerza para levantarse. Sí. El que da el primer paso, el que da la potencia para subir una escalera, por ejemplo. Entonces, nosotros no necesitamos ir al gimnasio a cualquier edad para empezar la actividad física. Caminando dentro de la casa, con una bicicleta estática que ocupa menos espacio, que se puede regular la altura del asiento, porque si alguien tiene problema de rodilla, tiene que levantar un poquito más el asiento. No tiene ¿De la que- bicicleta? De la bicicleta. No es que tiene que decir, me duele la rodilla y no puedo hacer nada. No, levanto 4 dedos, 6 dedos el asiento, no le pongo ninguna resistencia y empiezo a pedalear, ¿verdad? Y eso es lo que uno tiene que hacer. Por eso nosotros que estamos en el deporte siempre decimos, hay un deporte para cada individuo, para cada edad, para cada caso. Y la misma cosa, la persona con sobrepeso, ¿verdad? Sí. Dice, estoy gordo, no puedo ya caminar, no. Bueno, es cierto, el que es obeso, en medicina llamamos propioceptividad, que es saber dónde está tu tobillo, tu rodilla. Entonces a veces pierde esa propioceptividad. No le conviene ir a caminar a un parque, ¿verdad? Pero sí le conviene caminar dentro de la casa y hacer ejercicio específico de tonificación, por ejemplo, que eso se puede dar una orden de fisioterapia, porque hoy la mayoría de la población tiene, por ejemplo, un seguro que le cubre sesiones de fisioterapia. IPS tiene un servicio de fisioterapia, ¿verdad? Y hay un sinnúmero de centros de fisioterapia y gimnasio en todos los barrios ya hoy. ¿Y qué sería un adulto mayor fisioterapia si no tiene ningún problema, pero si tiene dolores? Lo que nosotros buscamos siempre, en primer lugar, es la postura. Ah,
El primer punto que yo doy cuando doy fisioterapia en un adulto mayor es reeducación postural, para evitar que estén jorobados y estar hacia adelante, ¿verdad? La reeducación postural es muy importante. También evita los dolores en la espalda, la reeducación postural. Posteriormente hablamos de tonificación muscular. La tonificación muscular implica hacer ejercicios con alguna goma o con alguna pesa de medio kilo, depende de la edad, de 1 kilo, ¿verdad? Y entonces eso tonifica los músculos. Y por último, también hablamos de fortalecer miembros inferiores por sobre todas las cosas, y ahí tratamos de educar, mantener la marcha. Porque los adultos mayores pues tienden a no levantar bien el pie y se tropiezan con facilidad. Sí, a arrastrar el pie, ¿verdad? Claro, tienden a arrastrar el pie. Entonces, al reeducar la marcha se le hace siempre el ejercicio de levantar el pie para dar el paso. Entonces, evitamos que se tropiecen con la alfombra o con una grada muy bajita o algo así, ¿verdad? Pero eso son lo fundamental. Sobre la pregunta específica, a cualquier edad se puede empezar la actividad física, y la actividad física siempre tiene que ser progresiva. Entonces, la primera semana caminamos 10 minutos, la segunda semana 15 y así vamos aumentando. El que va y quiere, a cualquier edad, el que quiere trotar, correr 1 hora el primer día, al día siguiente amanece dolorido, lesionado y ya deja la actividad física. Entonces, progresivo, con paciencia y pensando que es una cosa que previene muchísimas enfermedades, entre ellos la sarcopenia. Así mismo. Fantástico. Doctor, hacemos un pequeño corte. Volvemos enseguidita. Hablando con nuestro invitado, el doctor Agustín Casaxia, traumatólogo y especialista en medicina del deporte. Nuestro tema: sarcopenia, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Eso es lo que vamos a hablar durante todo el programa de hoy. Y tenemos este material que habla de qué factores influyen en la evolución de la sarcopenia. Vamos a ver, por favor. Factores que influyen en la evolución de la sarcopenia. La actividad física. A mayor actividad física aeróbica, menor posibilidad de desarrollar sarcopenia. El estado nutricional, sobre todo relacionado con la ingesta calórica y de proteínas. Cambios hormonales, disminución de la testosterona en hombres y estrógenos en mujeres. Alteraciones bioquímicas, el incremento de ciertos factores moduladores, como la miostatina, que limita el crecimiento del tejido muscular. Factor genético predisponente, entre ellos genes relacionados con la vitamina D y el gen de la enzima conversora de la angiotensina, ECA. Bueno, evidentemente acá los factores que dice que influyen en la evolución de la sarcopenia, primero ya estaba el ejercicio físico. Claro. Y después la parte nutricional, los cambios hormonales, o sea, la vida que pasa, doctor. Claro, en primer lugar hablamos de las hormonas. Sí. ¿Verdad? Como sabemos, la testosterona es la hormona masculina y los estrógenos están dentro de las hormonas femeninas. Entonces, hay una disminución de esas hormonas en los sexos, y eso también produce una disminución en el rendimiento físico. Y el rendimiento físico se ve, digamos que va de la mano con la edad. La edad va de la mano con la disminución de las hormonas, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tratar de hacer siempre nuestros chequeos médicos, nuestros controles, ¿verdad? Yo, por ejemplo, que soy hombre, muchas veces ya me hacía mi chequeo, pero hasta que mi urólogo, que un chequeo me pidió la testosterona, ¿verdad? Que la testosterona es la que marca un poco la actividad sexual, la potencia en los músculos,
y una serie de cosas que a veces uno no tiene en cuenta, ¿verdad? Sí. Y los estrógenos en las mujeres que cuando van disminuyendo, yo no voy a entrar en el campo de los ginecólogos y obstetras, pero Claro. que lo que sí sabemos es que disminuye la absorción del calcio. Y entonces ahí empieza a producirse, en primer lugar, la osteopenia, si no se hace un tratamiento preventivo, y después la osteoporosis, que ya es la descalcificación grave. Entonces, cuidémonos con los chequeos anuales, con los especialistas, médicos de cabecera, y esas hormonas en la primera etapa se pueden compensar con algunos medicamentos o con algún tipo de actividad, pero lógicamente que dejamos siempre en manos, nosotros que no somos especialistas, en manos de los especialistas que hagan esa medicación. Claro. Pero sí instruir a la gente para que haga su chequeo y que se controle, y sobre todo que después haga lo que le dice el médico, porque la mayoría nos ponemos en que nos vamos al doctor. ¿Nos da la receta? Sí, nos da la receta y no compramos o no Sí. cumplimos, ¿verdad? Ya nos fuimos, pues. Sí. Sí, así es, qué bárbaro. Pero qué importante lo que nos está diciendo nuestro invitado, el tema del ejercicio, el tema de la nutrición, el tema de las hormonas. Contra eso no podemos, pero sí podemos prevenir y estar lo mejor posible. Y la única manera es yendo al médico y que nos haga el chequeo. Exactamente, el chequeo es fundamental. Nosotros, por ejemplo, tenemos el cáncer de colon, por ejemplo, Sí. que hoy hay un alto porcentaje en la población por el sistema de alimentación y el sedentarismo, la constipación. Se puede prevenir perfectamente haciendo una colonoscopia, sacándose el tabú de no querer hacerse el estudio, Sí. porque es a través del intestino grueso donde termina en el ano, ¿verdad? Entonces yo tengo amigos, compañeros míos de colegio que ya se fueron por culpa del cáncer de colon. Imagínate. Y tengo amigos que se salvaron por culpa, gracias a que se hizo Claro. en la colonoscopia, Sí. ¿verdad? Entonces, y el otro que yo siempre, que nosotros sabemos todo, vos que estás acá tantos años, la mamografía en las mujeres, Sí. ¿verdad? Es fundamental. Y entonces, hacer el chequeo no es cuestión de irse y no llevar los resultados, sino que llevar a la práctica. Claro, y hacer el seguimiento. Doctor, vemos ahora este otro material, por favor. Habla del diagnóstico de la sarcopenia. A ver. Diagnóstico de la sarcopenia. En nuestro país, los métodos utilizados con mayor frecuencia son la resonancia magnética o tomografía axial, la determinación de la excreción urinaria de creatinina, la antropometría o una combinación de dos de esos métodos. Como la sarcopenia tiene una implicancia en la fuerza y movilidad de la persona, se realizan pruebas clínicas como evaluación de la marcha, prueba para incorporarse de una silla y prueba del equilibrio en bipedestación, entre otras. Bueno, qué importante esto de tener un diagnóstico. Claro, más o menos ya tocamos estos temas, Sí. ¿verdad? El diagnóstico. Con la resonancia magnética, que es un estudio auxiliar de diagnóstico, lo que se busca es ver el componente de la masa muscular con respecto a la masa ósea y a la masa grasa. Entonces ahí se toman unos parámetros para ver y se ve perfectamente la disminución de los fascículos musculares, ¿verdad? O sea, se van atrofiando los fascículos musculares. El tema de la prueba de sentarse en una silla y levantarse es lo que habíamos hablado, ¿verdad? Que es fortalecer el cuádriceps, que es el músculo que ayuda a subir la escalera, a levantarse de la silla. Entonces, cuando uno se da cuenta que se sienta en un lugar y no puede levantarse con toda facilidad, es una alerta de que está perdiendo fuerza muscular. Y ahí se va, y es un diagnóstico indirecto de la sarcopenia. La misma cosa, subir la escalera, cuando uno tiene que empezar a buscar un pasamano, ya tiene que, es un signo, son signos indirectos que si no pensamos no nos damos cuenta. Claro. Que es pérdida de fuerza, ¿verdad? Y de equilibrio. Claro, buscar el pasamano, no por el equilibrio solamente, sino para Claro. subir. ¿verdad? Para ayudar a subir, por sí. la falta de Sí, fuerza, ¿verdad? Falta de fuerza. Entonces, después tenemos el dinamómetro. El dinamómetro es un aparato que se pone en la mano, que uno aprieta y que ve, tiene una marca donde dice, bueno,
tengo tanto de fuerza y bueno, ese dinamómetro que es, también todos son signos, digamos que ninguno te da el diagnóstico exacto, ¿verdad? No es, por ejemplo, directo, no es como un diabético, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Se hace un análisis de sangre, tiene la glicemia elevada, con su hemoglobina glicosilada elevada, bueno, diagnóstico diabético, ¿verdad? Porque tiene una hiperglucemia ya. Pero en este tema yo no puedo decir que con una resonancia magnética o con un análisis de sangre o subiendo la escalera, porque tengo algunas dificultades, ya tengo el diagnóstico preciso, pero sí sabemos que todos tenemos después de los 40, 50 años, ¿verdad? En el diagnóstico está justamente el secreto de hacer un buen tratamiento, como estuvimos mencionando. Claro, un buen diagnóstico. Bien diagnóstico. Pero esto, por ejemplo, se puede confundir con algo. O sea, una persona que tenga sarcopenia, si no se le hace un buen diagnóstico, ¿se puede confundir con otra enfermedad? ¿Con otro problema? ¿O es más que claro? Bueno, lo que puede es ir acompañado de otra enfermedad, ¿verdad? Porque hay otras enfermedades sistémicas, ya que tocamos la diabetes mismo que produce una atrofia en los diabéticos crónicos y una disminución de fuerza, ¿verdad? Los que tienen problemas renales muchas veces también pierden masa, ¿verdad? Porque se elimina mucho por orina. Después, pero básicamente la sarcopenia está presente. Yo creo que ningún adulto, tanto hombre como mujer de 70 años, está exento de la sarcopenia. Lo que nosotros tenemos que hacer es evitar los accidentes debido a la sarcopenia. Entonces, para eso hacemos el tratamiento, que ya evitar la pérdida de fuerza, la pérdida de masa y evitar el cansancio fácil. Eso son las tres cosas. Por eso te digo, nosotros los humanos, a los 70 años, nadie está exento de tener una sarcopenia. Lo que pasa es que algunos tienen más acentuado, ya apenas pueden caminar o moverse, y otros no tanto, porque hay gente de 70 años que sigue trotando, que sigue yendo al gimnasio, que sigue jugando tenis, ¿verdad? Entonces ahí está la diferencia. Y yo creo que el ser humano, si se decide, si se educa, puede hacer actividad física hasta la edad que desee, ¿verdad? Perfecto. Opino igual, pero hay que hacer. El problema es que no hacemos. Claro. Pero y además uno ve también la diferencia, doctor, en las personas mayores, digo. Quien fue deportista, no sé, deportista a nivel de algún deporte, o nada más que las personas que hicieron gimnasia o caminaron siempre. Entonces, uno ve cuando esas personas llegan a la edad adulta mayor, son diferentes, están rectas, se nota de otra manera, se nota que son personas mayores, adultos mayores, pero sanos y con un porte así impresionante al lado de otra persona que no hizo nunca, que se va achicando, que se va encorvando y que tiene muchos problemas. Así mismo, nosotros tenemos que, nunca yo me canso de decir, tenemos que agarrar la rutina y el ritmo de hacer actividad física, todos, a todas las edades, y con más razón cuando vamos siendo mayores. Así mismo, o sea, que vos que estás viendo la tele ahora y decís, no, pero yo nunca en mi vida hice nada, bueno, por algo estás frente a la tele viendo esto, queremos que te muevas un poquito, ¿sí? Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Con el doctor Agustín Casaxia, traumatólogo especialista en medicina del deporte, hablando de la sarcopenia, del diagnóstico, tratamiento y obviamente prevención, que es lo que más nos interesa. Vamos con este material, por favor. A ver. Entrenamiento físico para prevenir la sarcopenia. Los ejercicios de resistencia son la medida terapéutica más eficaz para la prevención y tratamiento de la sarcopenia, ya que produce una mejora de la masa, fuerza y resistencia muscular.
deben alcanzar entre un 70 a 80% de la capacidad física máxima y repetirse al menos 2 días no consecutivos cada semana. De esta forma, se consiguen resultados a partir de las 2 semanas. Entrenamiento físico para prevenir la sarcopenia. Qué bueno eso de saber cómo hacer, además del ejercicio, qué tipo de ejercicios y cuánto. Claro, nosotros estuvimos haciendo un pantallazo hace rato, ¿verdad? La actividad física, cuando uno empieza después de haber dejado un tiempo, no importa si fue atleta o cualquier otra actividad deportiva, no tiene que hacer todos los días. Porque cuando uno, ¿por qué no tiene que hacer todos los días? Porque el organismo con la actividad física tiene una sustancia que es la sustancia de desecho que se llama lactato, el ácido láctico. El ácido láctico es el que produce los dolores musculares. Entonces, cuando hoy hacemos una actividad física, mañana tenemos que descansar, porque así estamos dándole tiempo al organismo para que elimine el lactato de ayer. Cuando eliminó el lactato de ayer, entonces pasado mañana volvemos a hacer la actividad física. Y entonces así el organismo va tomando un ritmo, el lactato ya se produce en menos cantidad, en menos concentración, porque el lactato se concentra en el tejido muscular. Por eso es que si todo lo que están viendo en la televisión ahora y nosotros mismos, nuestra experiencia, si nos vamos a correr hoy, probablemente mañana no vamos a estar tan mal, pero si nos vamos a correr hoy y mañana, pasado mañana, vamos a estar con el cuerpo todo dolorido, con los músculos entumecidos, parece contracturado. Como cuando el primer día de gimnasio, doctor, Claro. uno se va y quiere hacer todo, después no puede ni caminar, que te duele la galleta, que te duele la cintura, que te duele todo. Claro, porque eso es. En eso tengo experiencia. Esa es la causa del lactato, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso no se recomienda de entrada hacer todos los días, hacer día por medio o cada 3 días. Pero después, con el correr del tiempo, entonces vamos, digamos que acercando los días, ¿verdad? Claro, porque la idea es hacer todos los días La algo. idea es hacer por lo menos 4 días a la semana. Ajá. La misma cosa en el tiempo, ¿verdad? Sí. Nosotros no podemos ir a hacer actividad física después de varios años, 1 hora. Tenemos que ir a hacer en forma progresiva, porque el músculo tiene mayor posibilidad de lesionarse cuando uno no está en ritmo. Entonces, la lesión del músculo que puede ser una contractura, puede ser un desgarro muscular o una rotura. Entonces, cuando tenemos alguna de estas lesiones, automáticamente el dolor y la impotencia que produce nos obliga a parar de vuelta. O sea que al querer empezar, si abusamos, nos lesionamos, quedamos quietos y nunca podemos arrancar, ¿verdad? En eso es lo que tenemos que tener, tenemos que escuchar el consejo de los especialistas. Porque a veces queremos hacer en una semana todo lo que no hemos hecho en años. Es como la dieta, ¿verdad? La gente quiere bajar de peso en una semana, pero no se acuerda que subió esa cantidad de kilos en años. Claro, tal cual. No se puede, ¿verdad? Imposible. Doctor, pero acá el material decía, los ejercicios de resistencia son la medida terapéutica más eficaz para la prevención y tratamiento. ¿Cuáles son esos ejercicios de resistencia? Claro, los ejercicios de resistencia, estuve mirando ahí, muy interesante. Son, por ejemplo, que las contracciones más isométricas, ¿verdad? Que también producen. ¿Qué es una contracción isométrica? Cuando uno aprieta el puño y se da cuenta que todo el brazo está contraído, ¿verdad? Sí. Bueno, y uno cuenta hasta 5, relaja, hace. Y la resistencia es, uno mismo puede hacer. Por ejemplo, acá está mucha gente mirando. ¿Cómo yo puedo hacer un ejercicio de resistencia para el bíceps, que es el que flexiona el brazo, ¿verdad? Pongo la otra mano acá y hago fuerza. Este ya es un ejercicio de resistencia para el bíceps, ¿verdad? Acá. Claro, no tenemos pesa ni nada, pero hacemos así. Si por eso es importante la guía. Este es para el bíceps. Sí. Y si hacemos lo contrario, es para el tríceps, por ejemplo, hablando del brazo, ¿verdad? Claro. Entonces, es muy sencillo. Esos son los ejercicios para la De resistencia, ¿verdad? Y ahí donde a veces también ponemos la excusa,
quiero hacer ejercicio, pero no tengo bicicleta, no tengo pesa, no tengo goma, ¿verdad? No, Sí. no hace falta. Con nuestras propias manos podemos hacer los ejercicios de resistencia y contrarresistencia e ir desarrollando los músculos, ¿verdad? Hay un libro de los tantos que circulan por ahí que solamente haciendo ejercicio contra resistencia se desarrollan los músculos. Qué genial. De cualquier parte del cuerpo, no solamente del brazo, Sí. también de la pierna, ¿verdad? Qué bueno está eso. No, eso me encantó porque probé también cuando hacía el doctor. Y es así. ¿Cómo Sí. es? Así. No, es una Sí, resistencia propia, pues. se nota ahí el musculito. Está Incluso saltando. no te vas a lesionar porque vos regulás tu fuerza, Sí, ¿verdad? claro. Pero si vos levantás una pesa y a veces es más pesado de lo que vos podés hacer, te puedes lesionar. Sí. Pero con este no te lesionas nunca. Me gustó, doctor, me gustó. Vamos a ver otro material, por favor. Aspectos nutricionales. Debe mantenerse una correcta alimentación, consumir proteínas. La administración de suplementos de nutrientes específicos se deben realizar de forma diaria. La creatina puede aumentar los efectos positivos del ejercicio en los pacientes sarcopénicos. Debe valorarse la necesidad de dar suplementos de vitamina D en caso de existir hipovitaminosis. En las personas con obesidad y sarcopenia, los planes de alimentación deben acompañarse de ejercicios de resistencia para obtener resultados positivos. Muy bien, ahí está justamente el tema de, otra vez, ejercicio de resistencia, ¿verdad? Claro. Además de todo lo que habló. No, se va un poco ahondando el tema, pero siempre en relación al ejercicio. Hablamos de tratamientos específicos, la creatina, ¿verdad? ¿Para qué sirve la creatina? La creatina usan los deportistas que están trabajando en alto rendimiento para aumentar su masa muscular. Y está permitido dentro de lo que son las sustancias prohibidas para el control de doping, por ejemplo. Sí. Sin embargo, hay otras sustancias como la testosterona que si uno se aplica y es deportista, sale doping suspendido 2 años, 3 años, ¿verdad? Pero la creatina no. Y la creatina podemos tomar cualquier individuo a cualquier edad bajo la supervisión de un especialista y hacer actividad física. Entonces, lo que hace es desarrolla la masa muscular, la creatina. Desarrolla, ¿verdad? Por eso es que los muchachos toman para poder tener más físico, ¿verdad? Claro. Pero y en el caso de personas ya adultas mayores, 60 años, 70 años, ¿se les recomienda la creatina también? Igual pueden tomar. Ajá. Pero tienen que tomar si hacen actividad física. Si uno toma creatina y está sentado todo el día frente al televisor, no pasa nada. Claro. No hay tonificación muscular ahí, no es milagroso. Va acompañado, actividad física, creatina, actividad física. Y después la vitamina D. La vitamina D actúa, como todos sabemos, para tonificar el tejido óseo, fortalecer el tejido óseo, con el calcio, son los principales componentes. Pero hay estudios nuevos que hablan de que la vitamina D también actúa para evitar el envejecimiento celular. Entonces hoy vitamina D debemos tomar todos los adultos mayores, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres. Y hay en el mercado vitamina D que se toman cada día, cada 8 días y hay uno ahora cada mes, ¿verdad? De diferentes tipos. Entonces siempre con su médico especialista le dan lo que va a ser más conveniente para su edad y para su situación de ese momento. Después tenemos otros componentes, por ejemplo el magnesio, ¿verdad? El magnesio también es un componente bastante conocido que actúa para tonificar los músculos. En los deportistas de alto rendimiento usamos bastante magnesio, complejo B. El complejo B en dosis alta actúa como un anabolizante parecido a la creatina, ¿verdad? Después tenemos la vitamina C que aumenta la resistencia de los capilares, para que en los pequeños golpes no haya ese sangrado, ¿verdad? Porque los adultos mayores también tienen fragilidad capilar. No sé si algunos de ustedes tienen algún adulto mayor en la familia. Al menor golpe tienen un moretón, ¿verdad? Esa es la fragilidad capilar propio y con eso se previene. Entonces, la creatina con la actividad física, la vitamina D sí uno puede tomar y quedarse sentado. El magnesio sí puede tomar y quedarse sentado. El complejo B ayuda a mejorar todo lo que sea
el metabolismo muscular y articular. Entonces, dentro de lo que nosotros deberíamos tomar como suplementos, están las multivitaminas que contengan estos elementos. En el mercado hay muchos, hay nacionales, hay importados, pero sí lo importante no es la procedencia, es consumir todos los días. ¿Verdad? Porque el otro tema, pues nosotros sabemos bien, vos compras tu vitamina y tomás hoy, pones ahí sobre tu mesa y no tomás mañana. Sí. Entonces no sirve, ¿verdad? Claro. Ahí estamos. Hay que hacer, tenemos que hacer todas las cosas. Hay que hacer y hay que tomar. Así mismo, así mismo. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguidita. Seguimos charlando con el doctor Agustín Casaxi y tenemos otro material que queremos compartir con todos. A ver. Otros tratamientos. En casos graves o asociados a otras patologías hormonales, se pueden utilizar sustitutos de la testosterona o estrógenos y algunos fármacos que actúan en la regulación del sistema inmune. Prevenir y tratar la sarcopenia es prevenir y tratar las caídas del adulto mayor. Es mejorar el metabolismo, prevenir la fragilidad y la dependencia. Y esos son los casos graves, ¿verdad? O que Claro. ya tiene otro tipo de patología. Muy importante. Solo que con las hormonas, para administrar hormonas hay que tener mucho cuidado. Claro. Porque las hormonas que se administran, tanto en hombres como mujeres, pueden tener algunos efectos colaterales. Entonces, acá nosotros no podemos decir tal hormona o tal para las mujeres, para los hombres, pero sí con sus médicos pueden hablarlo, porque la dosis fisiológica, que es la dosis que le hace bien, está muy cerca de la dosis que le puede causar algún efecto colateral, Claro. ¿verdad? Entonces en ese tema no vamos a entrar. Pero sí, así como habíamos dicho, no es sarcopenia, pero para un consejo para todas las familias. Esos agarramanos que se ponen en el baño, que en algunos hoteles hay cuando uno viaja, ¿verdad? Que tan sencillo es, ayuda muchísimo a las personas a mantener el equilibrio cuando se bañan, a los adultos mayores, ¿verdad? Hay un alto porcentaje de accidentes en el baño y en el dormitorio con las alfombras pequeñas. Sí. La alfombra pequeña hay que sacar del camino, digamos, donde están los adultos mayores. Y los soportes para la mano en el baño, cerca del water, donde está la ducha, hay que poner porque es demasiado fácil colocar y no se imaginan la utilidad que le da a los mayores para evitar los accidentes. Y entre ellos, reiteramos, ¿verdad? La sarcopenia, falta de fuerza, falta de equilibrio, entonces eso le ayuda, porque está relacionado, ¿verdad? Todo va Claro, relacionado, sí. le ayuda a evitar los accidentes. Y los accidentes, ustedes saben que una caída de un adulto mayor implica en un 80% una fractura. Sí. Y tan difícil que se vuelvan a recuperar. Y es muy difícil, ¿verdad? Porque las estadísticas hablan de que las fracturas de cadera, por más que se recuperen de la cirugía en sí, dejan secuelas. Claro, y tanto tiempo tienen que estar en cama. Eso Sí. también tiene sus problemas y todo. Dejan secuelas que a la larga aceleran otros problemas. Así mismo. Otros problemas. Doctor, vamos a ver ahora qué quiere saber la gente. Bueno. Escribieron en las redes sociales del Doctor en Casa. Vamos con la primera consulta. Rafael de Ita dice, ¿solamente en los adultos mayores se presenta la sarcopenia? Sí, como hablamos estamos hablando de un individuo que no tenga una afección metabólica o del sistema nervioso, Sí. que ya tiene desde joven un problema con la fuerza muscular y con la movilidad. El adulto
normal, entre comillas, ¿verdad? Porque Sí. es muy difícil saber quién es normal o no, ¿verdad? Sí. Entonces, pero que tiene Sí. una vida motora, digamos, dentro de la normalidad, generalmente antes de los 30, 40 años no tiene sarcopenia, porque hablamos de que es la atrofia muscular, la disminución de la masa y bueno, por más que uno no se vaya al gimnasio, el hecho de trabajar todos los días te está dando un tono muscular. Claro. Perfecto. Vemos otra consultita, por favor. Carolina de Capiatá quiere saber si la sarcopenia puede causar otras enfermedades. A raíz de la sarcopenia, tener otras enfermedades. Sí, la sarcopenia por concepto en sí puede producir otras enfermedades, no así como, no es causa, por ejemplo, de hipertensión, Sí. pero sí puede producir las caídas que hemos mencionado más de una vez, que son las fracturas que se deben a la sarcopenia, ¿verdad? Claro. Por la falta de fuerza y de equilibrio. Por eso es muy importante siempre hacer toda la prevención que hemos hablado. Perfecto. Y esta última consultita, a ver, por favor. Oscar de Itagua pregunta, ¿cómo puedo prevenir la sarcopenia si no puedo hacer mucho esfuerzo físico por el asma? Bueno, está demostrado que el asma no impide hacer actividad física. El asma, incluso tenemos atletas profesionales que con una buena medicación pueden hacer actividad física. Ahora, hay una entidad que es el asma inducido por el ejercicio. Entonces, uno está prácticamente bien, pero empieza a hacer ejercicio y empieza a tener un problema broncopulmonar que le impide respirar bien. Pero ese también tiene un tratamiento diferente. Ahora, el asmático consuetudinario, que tiene broncoespasmo, que tiene su salbutamol, ¿verdad?, etcétera, puede hacer ejercicio y tiene que buscar la manera. Por ejemplo, cuando hablamos de ejercicio no es solamente jugar fútbol. Claro. Por ejemplo, a los asmáticos tradicionalmente se les recomienda hacer natación, porque la natación aumenta la capacidad respiratoria del individuo, aumenta la capacidad pulmonar. La misma cosa, ¿verdad? El andar si con el asma uno no puede, bueno, ¿qué otra actividad física que podríamos hacer? La gimnasia localizada y con intervalos mayores que lo que haría un individuo que no asmático, ¿verdad? Entonces, volvemos a eso, de que todos pueden hacer actividad física, solamente es buscar la actividad adecuada de acuerdo a su tiempo, y si es asmático, de acuerdo al asma, si es diabético, de acuerdo a eso, bueno, y también de acuerdo a la edad. O sea que no te preocupes, que buscar la manera o una consulta y vas a poder hacer actividad Claro, física. y que se trate el asma, que es lo Claro. primero, Sí, ¿verdad? sí. Para poder hacer todo lo otro. Claro. Perfecto. Bueno, la musiquita nos indica que terminó el programa, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Que no pase tanto tiempo antes de la próxima visita, por favor, que nos encanta recibirlo acá. Bueno, gracias, igualmente. No, vamos. Lo que pasa es que estaba con algunas cosas, ¿verdad? Y ya tengo, pues, como vos sabés, no un sucesor, pero un colega. Claro, Entonces, su hijo, viene el doctor Agustín Casaccia Jr. Bueno, pero le queremos a usted también, doctor. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y este es un tema que si sacamos conclusiones a los televidentes, creo que le va a ser muy útil, porque si vio un joven, siempre tiene un adulto mayor en su casa. Sí. Si vieron los adultos mayores, lo que les contamos hoy, pueden hacerlo sin necesidad de gastar nada, Sí. solamente es cuestión de tomar su tiempo. Y sobre todo acuérdense que haciendo actividad física están previniendo un montón de enfermedades y entre ellos manteniendo la fuerza muscular para evitar caídas que a la larga producen complicaciones muy graves para el adulto y su familia. Así es. Doctor, gracias. Gracias a vos. Nosotros nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.